Y yo soy Catalina. Les daremos un recorrido histológico por el riñón. Empecemos. Los riñones son un órgano par que tiene un tamaño aproximado de 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho por 3 centímetros de espesor. Estos se caracterizan principalmente por parecerse a un frijol en su forma y color, ya que presentan un color rojo oscuro por recibir del 20 al 25% del gasto cardíaco. Para mostrar su configuración anatómica hemos traído este riñón de cerdo, el más semejante al humano. Acá observamos su cara anterior, la posterior, polo superior e inferior y estructuras que conforman el hilio renal. Ahora realizamos un corte coronal donde podemos observar la corteza, la más periférica en el riñón. Esta emite prolongaciones llamadas columnas renales que separan las pirámides de Malpighi y estas se dividen en médula interna y externa. La externa es la más vascularizada y la interna tiene la papila renal. Esta encaja en los cálices menores que luego forman los cálices mayores y desembocan en la pelvis renal. Estos órganos cumplen funciones indispensables para la vida, como la excreción de la urea, la creatinina, el ácido úrico y otras sustancias como medicamentos. Ayudan al control de la homeostasis del agua y electrolitos, regulan la tensión arterial, la eritropoyesis, produce hormonas y es el órgano diana de la ADH, la aldosterona, la adrenalina y la ANF. Empezaremos a estudiar la composición, estructura y características de los tejidos de este órgano por medio de un recorrido histológico que irá desde la cápsula renal hasta su hilio renal. Primeramente encontramos una cápsula que lo rodea, que a su vez está compuesto de dos capas, una capa externa de tejido conectivo denso y regular con fibroblastos y otra capa interna más celular con miofibroblastos. En esta imagen histológica apreciamos las fibras de colágeno que se tiñen de un azul intenso con la técnica de Mallory, así como la capa externa que está llena de fibras colágenas, y en esta capa externa vemos también unos núcleos alargados de las células que se tiñen de un color más oscuro, que son los fibroblastos que producen este tejido conectivo. Luego vemos esta capa interna que no se ve tan azul, ya que presenta menos fibras de colágeno y se aprecian ciertas bolitas rojas, que son los núcleos de los miofibroblastos. Abajo de estos se encuentra la corteza renal, que la determinamos por tener glomérulos y túbulos. La corteza renal se ubica periférica al riñón. Como podemos ver en la imagen, la corteza es la más oscura, ya que es granulosa por tener glomérulos. Esta corteza se divide por los rayos medulares de la médula renal en partes más pequeñas llamadas laberintos corticales. La corteza renal principalmente está conformada por corpúsculos renales, túbulos contorneados distales y proximales. Los túbulos contorneados proximales presentan un epitelio cuboidal simple, muchas mitocondrias que le confieren energía al transporte activo de cada célula, y en su región apical presentan un borde en cepillo desarrollado formado de muchísimas microvellosidades que ayudan a la absorción, y por este mismo orden cepillo se ve una luz mal definida en los cortes transversales. Los túbulos contorneados proximales, además de verse redondos, se ven de distintas formas como de S o C. Los túbulos contorneados distales son túbulos que tienen una conformación muy parecida a la de los túbulos contorneados proximales. Las diferencias radican en que tienen menos mitocondrias, un borde en cepillo menos desarrollado, y con esto los cortes histológicos se ven con la luz limpia y definida. También se ven los núcleos en sus túbulos y las formas de estos se ven redondas u ovaladas. Antes de hablar del corpúsculo renal, hablaremos un poco de la nefrona. La nefrona hace parte de los túbulos uriníferos, al igual que el conducto colector. La nefrona es la unidad estructural y funcional de nuestros riñones. La principal función es modificar la composición del ultrafiltrado, añadiendo productos nitrogenados de desecho y reabsorbiendo algunos componentes como el agua. Existen dos tipos de nefrona. Las corticales, que son el 85% de las nefronas totales, son más cortas, su corpúsculo renal es más superficial en la corteza y sus túbulos penetran superficialmente la médula. Las yuxtamedulares son el 15% de las nefronas totales, su corpúsculo renal está profundamente en la corteza, casi llegando a la médula, y sus túbulos penetran completamente la médula. La nefrona está conformada por dos estructuras fundamentales, el corpúsculo renal y el sistema tubular.
Ahora hablaremos del corpúsculo renal. Este es el componente de filtración inicial de la nefrona y consiste de dos estructuras: el glomérulo renal, compuesto por una arteria aferente que forma un madejo de capilares fenestrados que después se vuelven a unir a la arteriola eferente. Entre estos capilares podemos encontrar células mesangiales, células endoteliales y una lámina basal. La otra estructura principal del corpúsculo es la cápsula de Bowman. Esta envuelve el glomérulo y lo pone en un contacto estrecho con su capa visceral, constituida por células epiteliales modificadas denominadas podocitos. La pared externa de la cápsula de Bowman es la hoja parietal, formada por células epiteliales planas simples que rodean el espacio urinario de Bowman, que alberga la orina primaria. Este se continúa con el túbulo contorneado proximal, formando el polo urinario. Al otro lado del corpúsculo se encuentra la región por la que los vasos que irrigan y drenan el glomérulo entran y salen de la cápsula de Bowman. Estos reciben el nombre de polo vascular y están compuestos por la arteriola aferente y eferente, que después se continúan con los túbulos contorneados distales. Las células mesangiales intraglomerulares son una red de sostén para los capilares que tienen función de fagocitosis de residuos y filtración, y podemos reconocerlas en esta imagen según su ubicación, que nos señala con un círculo el núcleo de la célula mesangial. Vemos encerrada en un círculo rojo células del endotelio capilar que están fenestradas, permitiendo la filtración de la sangre en orina y atrapando los elementos celulares de la sangre. Vemos una lámina o membrana basal de tejido conectivo que también participa en el ultrafiltrado de la sangre. Estas células, junto a las endoteliales, actúan con los podocitos y sus prolongaciones primarias alargadas, viendo también los pedícelos. Ahora les hablaré sobre el aparato yuxtaglomerular. Este está muy relacionado al glomérulo y su función principal es regular los niveles de presión arterial al activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Histológicamente, este está compuesto por la mácula densa, relacionada al túbulo contorneado distal, y también está conformado por las células yuxtaglomerulares, que se ubican en la pared media de la arteriola aferente, y finalmente las células mesangiales extraglomerulares, encontradas fuera del corpúsculo. Ahora nos encontramos recorriendo el aparato yuxtaglomerular y encontramos las células de la mácula densa. Son células cilíndricas altas, ubicadas unas encima de otras, y apicalmente tienen abundantes microvellosidades y un sinocilio que vigila las condiciones del ultrafiltrado. Ultraestructuralmente tienen pequeñas mitocondrias, aparatos de Golgi en posición infranuclear, es decir, debajo del núcleo, y gránulos pequeños rodeados de membrana. Las células yuxtaglomerulares son células musculares modificadas que contienen muchos gránulos de renina y son sensibles a la presión sanguínea de la arteriola aferente. Ahora, estas son células mesangiales extraglomerulares. Se encuentran entre las arteriolas aferentes y eferentes, en contacto estrecho con las células de la mácula densa. Estas células pueden contener gránulos, regulan el diámetro de la arteriola aferente, producen eritropoyetina y estimulan la eritropoyesis. Es hora de hablar de la médula renal. Esta contiene al menos 8, pero generalmente 12 regiones estriadas de color pálido llamadas pirámides renales. La base de cada una de estas pirámides se orienta hacia la corteza, mientras que la vértice, conocida como la papila renal, apunta al ilio. La médula está compuesta por túbulos colectores, túbulos rectos proximales y distales y ramas delgadas del asa de Henle. Los túbulos rectos proximales cuentan con un epitelio cúbico simple, un borde en cepillo bien desarrollado que está conformado por microvellosidades, muchas mitocondrias y una luz mal definida. Estos túbulos rectos en cortes longitudinales se ven redondos. Los túbulos rectos distales estructuralmente son muy parecidos a los proximales, ya que se ven en cortes histológicos circulares, pero se diferencian ya que presentan menos mitocondrias, un borde en cepillo menos desarrollado y tienen una luz definida y limpia, y suelen tener más núcleos que los proximales. Los túbulos colectores están constituidos por un epitelio cúbico simple y se encargan de modificar y transportar el ultrafiltrado de la nefrona a los cálices menores del riñón.
Estos los identificamos por tener límites citoplasmáticos bien definidos. Y los conductos colectores están formados por túbulos colectores y los diferenciamos en que los conductos colectores tienen un epitelio cúbico alto y al igual que los tubos colectores, sus límites citoplasmáticos son muy definidos. Ahora seguiremos la ruta organizada del sistema tubular. Primero encontraremos el segmento grueso proximal conformado por un túbulo contorneado proximal, que a su vez se continúa con un túbulo recto proximal. Luego está el segmento delgado, que tiene una porción descendente hacia la médula, una porción transversa y una porción ascendente. Y finalmente encontramos el segmento grueso distal, constituido por un túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal, que a su vez se conecta al túbulo colector, que conforma finalmente el conducto colector. Este sistema tubular tiene una porción llamada asa de Henle, con un fragmento delgado y grueso. El asa de Henle es responsable de procesos de concentración y dilución de orina. También aumenta el gradiente osmótico del órgano. La porción gruesa está constituida por una parte de túbulos rectos distales y proximales. La porción delgada está constituida por el segmento descendente, donde hay poca permeabilidad al agua y alta permeabilidad al sodio y cloro. Sigue el segmento transverso y finalmente el segmento ascendente, que cumple con las funciones contrarias a las del descendente. Esta porción delgada está formada por las células epiteliales planas. Finalmente estamos en el vértice de las pirámides renales. Estas están perforadas por unas 20 aberturas en la área cribosa, donde se desembocan los conductos colectores o de Bellini. La papila renal está rodeada por un espacio con forma y función de embudo, el cáliz menor, el cual al unirse con otros 2 o 3 cálices menores vecinos se abre un cáliz mayor. Los 3 o 4 cálices mayores constituyen espacios más amplios que drenan en la pelvis renal y finalmente la orina fluye por los uréteres. Esto sería todo, gracias por ver.